Apocalipsis, explicado versículo por versículo, por Urias Smith. Capítulo 13. Poderes perseguidores profesamente llamados cristianos. Nota de la lectora. Se sugiere complementar el estudio de este capítulo con Daniel capítulo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su asiento y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte, y su herida mortal fue curada. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que daba poder a la bestia, y adoraban a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es capaz de hacerle la guerra? Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para continuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que habitan en el cielo. Y le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio poder sobre todos los linajes, lenguas y naciones. Y le adoraron todos los que habitaban en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. El que lleva al cautiverio irá a cautiverio. El que mata a espada debe ser muerto a espada. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El mar es un símbolo de pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Lea Apocalipsis 17:15. Una bestia es el símbolo bíblico de una nación o poder inicuo que representa a veces el poder civil solo o a veces el eclesiástico en conexión con el civil. Siempre que se vea una bestia salir del mar, denota que el poder surge de un territorio densamente poblado, y si se representa a los vientos soplando sobre el mar, como en Daniel capítulo 7, versos 2 y 3, se indica conmoción política, lucha civil y revolución. Mediante el dragón del capítulo anterior, el capítulo 12, y la bestia que se presenta por primera vez en este, tenemos a la vista el poder romano en su conjunto en sus dos fases, la pagana y la Roma papal. De ahí que esos dos símbolos tengan cada uno las 7 cabezas y los 10 cuernos. Lea Apocalipsis capítulo 17, verso 10. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, o más brevemente, la bestia leopardo, aquí introducida, simboliza un poder que ejerce tanto la autoridad eclesiástica como la civil. Este punto es lo suficientemente importante como para justificar la introducción de algunos de los argumentos concluyentes que lo demuestran. La línea profética en la que aparece este símbolo comienza en el capítulo 12 del Apocalipsis. Los símbolos de los gobiernos terrenales incluidos en la profecía son el dragón del capítulo 12 y la bestia leopardo y la bestia de los cuernos del capítulo 13. La misma línea de profecía continúa evidentemente en el capítulo 14, cerrándose en el versículo 5 de este capítulo, comenzando por lo tanto con el versículo 1 de Apocalipsis 12 y terminando en el Apocalipsis 14, 5.
Y así tenemos una línea de profecía distinta y completa en sí misma. A saber, que hay un tiempo, una sola línea de profecía, desde Apocalipsis 12:1 hasta Apocalipsis 14:5. No se deben de separar. Cada uno de los poderes aquí introducidos es representado como persiguiendo ferozmente la iglesia de Dios. La escena se abre en la iglesia, bajo el símbolo de una mujer anhelando ansiosamente que se cumpla la promesa de que la semilla de la mujer, el Señor de la iglesia, aparezca entre los hombres. El dragón se presentó ante la mujer con el propósito de devorar a su hijo. Su malvado designio se ve frustrado y el niño es arrebatado hacia Dios y su trono. Sigue un periodo en que la iglesia sufre una severa opresión por parte de este poder del dragón. Y aunque en esta parte de la escena el profeta ocasionalmente mira hacia adelante, una vez incluso hasta casi el final, porque todos los enemigos de la iglesia iban a ser accionados por el espíritu del dragón, sin embargo, en Apocalipsis 13:1 somos llevados de vuelta al momento en que la bestia leopardo, el sucesor del dragón, comienza su carrera. Por este poder, durante el largo periodo de 1260 años, la iglesia sufre guerras y persecuciones. Después de este periodo de opresión, la iglesia tiene un conflicto breve pero agudo y severo con la bestia de dos cuernos. Luego viene la liberación y la profecía se cierra con la iglesia conducida con seguridad a través de todas sus persecuciones y estando de pie victorioso con el Cordero en el monte Sión. Gracias a Dios por la promesa segura de la victoria final. El único personaje que siempre aparece igual en todas las escenas y cuya historia es el tema principal a través de toda esta profecía es la Iglesia de Dios. Los otros personajes son sus perseguidores y son presentados simplemente porque son tales. Y aquí, como una pregunta introductoria, planteamos la pregunta: ¿quién o qué es lo que persigue a la verdadera iglesia? ¿Es una iglesia falsa o apóstata? ¿Qué es lo que siempre está en guerra contra la verdadera religión? Es una religión falsa y falsificada. ¿Quién ha oído hablar del poder civil simplemente de cualquier nación persiguiendo al pueblo de Dios? Los gobiernos pueden hacer la guerra contra otros gobiernos para vengar algún error real o imaginario, o para adquirir territorio y extender su poder, como las naciones a menudo han hecho la guerra contra los judíos. Pero los gobiernos no persiguen. Obsérvese la palabra no persiguen a las personas por su religión, a menos que estén bajo el control de algún sistema religioso opuesto y hostil. Pero los poderes introducidos en esta profecía, el dragón, la bestia leopardo y la bestia de dos cuernos, son todos poderes perseguidores. Son activados por la rabia y enemistad contra el pueblo y la iglesia de Dios. Y de este hecho es en sí mismo una prueba suficientemente concluyente de que en cada uno de estos poderes el elemento eclesiástico o religión es el poder controlador. Tomemos al dragón. ¿Qué simboliza? El imperio romano es la respuesta innegable. Pero esto no es suficiente. Nadie estaría satisfecho con una respuesta y no más. Debe ser más definitiva. Añadimos el imperio romano en su forma pagana, con la que todos deben de estar de acuerdo. Pero tan pronto como decimos pagana, introducimos un elemento religioso, ya que el paganismo es uno de los más grandes sistemas de religión falsificada que Satanás ha ideado. El dragón entonces es hasta ahora un poder eclesiástico que la mismísima característica por la cual se distingue es un falso sistema religioso. ¿Y qué hizo el dragón que persiguiera a la iglesia de Cristo?
fue porque el cristianismo prevaleció contra el paganismo, barriendo sus supersticiones, derribando sus ídolos y desmantelando sus templos. El elemento religioso de ese poder fue tocado y la persecución fue el resultado. Ahora llegamos a la bestia leopardo del capítulo 13. ¿Qué simboliza eso? La respuesta sigue siendo el Imperio Romano. Pero el dragón simboliza el Imperio Romano. ¿Y por qué no lo sigue representando el mismo símbolo? Ah, ha habido un cambio en el carácter religioso del imperio y esta bestia simboliza a Roma en su forma profesamente cristiana. Y en ese cambio de religión, y solo esto es lo que hace necesario un cambio en el símbolo. Esta bestia difiere del dragón solo en que se presenta en un aspecto religioso diferente. Por lo tanto, sería completamente erróneo afirmar que denota simplemente el poder civil romano. A esta bestia el dragón le da su asiento, su poder y gran autoridad. ¿Por qué poder fue sucedida la Roma pagana? Todos sabemos que fue la Roma imperial. No importa para nuestro propósito actual cuándo o por qué medios se realizó este cambio. El gran hecho es evidente y es reconocido por todos, que la siguiente gran fase del Imperio Romano después de su forma pagana fue la Roma papal. No sería correcto, por lo tanto, decir que la Roma pagana dio su sede y poder a una forma de gobierno meramente civil, sin ningún elemento religioso. Ningún tramo de la imaginación puede concebir tal transacción. Pero aquí se reconocen dos fases del imperio, y en la profecía Roma es pagana hasta que Roma es papal. La afirmación de que el dragón dio a la bestia leopardo su asiento y su poder es una prueba más de que el dragón de Apocalipsis capítulo 12, verso 3, no es un símbolo de Satanás personalmente, porque Satanás no ha abdicado en favor de ningún otro ser malévolo y no le ha cedido su asiento a ningún poder terrenal. Pero puede decirse que se necesita la bestia leopardo y la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13 juntos para constituir el papado. Y por lo tanto es a ellos a quienes el dragón da su poder, asiento y gran autoridad. Pero la profecía no lo dice. Es la bestia leopardo la única con la que el dragón tiene que ver. Solo a esa bestia le da su poder, su asiento y su gran autoridad. Es esa bestia que tiene una cabeza que es herida de muerte, que luego es sanada. Esa bestia en pos de la cual todo el mundo se maravilla. Esa bestia que recibe una boca que habla blasfemias y que desgasta o persigue a los santos durante 1260 años. Y todo eso antes de que el poder siguiente, la bestia de dos cuernos, entre en escena. Por lo tanto, solo la bestia leopardo simboliza el imperio romano en su forma papal, siendo la influencia controladora la eclesiástica. Para mostrar esto más plenamente, no tenemos más que trazar un paralelo entre el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, 8, 20, 24 y 25 y este poder. A partir de estas comparaciones parecerá que el cuerno pequeño mencionado en Daniel y la bestia leopardo mencionada en Apocalipsis 13 simbolizan el mismo poder, pero el cuerno pequeño es reconocido por todos como un símbolo del papado. Hay 6 puntos de identidad como siguen. Primero, el cuerno pequeño era un poder blasfemo. Hablará grandes palabras contra el Altísimo. Daniel 7:25. La bestia leopardo de Apocalipsis 13:6 hace lo mismo. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. Segundo,
El cuerno pequeño hizo la guerra a los santos y prevaleció contra ellos. Daniel 7:21. Esta bestia también, Apocalipsis 13:7, hace guerra contra los santos y los vence, la bestia leopardo. Tercero, el cuerno pequeño de Daniel 7 tenía una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 8 y 20. De la bestia leopardo leemos en Apocalipsis 13:5 y le fue dado una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Cuarto, el cuerno pequeño surgió al cesar la forma pagana del Imperio Romano. La bestia de Apocalipsis 13:2, la bestia leopardo, se levanta al mismo tiempo porque el dragón, la Roma pagana, le da su poder, su asiento y gran autoridad. Quinto, se le dio poder al cuerno pequeño de Daniel para continuar por un tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 años. Daniel 7:25. A esa bestia leopardo también se le da un poder durante 42 meses o 1260 años. Apocalipsis 13:5. Sexto, al final de ese periodo específico, el dominio del cuerno pequeño debía ser quitado. Daniel 7:26. Al final del mismo periodo, la bestia leopardo debería de ser llevada en cautiverio. Apocalipsis 13:10. Ambas especificaciones se cumplieron en el cautiverio y exilio del Papa y en el derrocamiento temporal del papado por Francia en 1798. Aquí hay puntos que prueban la identidad, porque cuando tenemos en la profecía dos símbolos, como en este caso, que representan poderes que entran en el escenario de la acción al mismo tiempo, ocupan el mismo territorio, mantienen el mismo carácter, hacen el mismo trabajo, existen por la misma cantidad de tiempo y tienen el mismo destino, estos símbolos representan el mismo poder idéntico. Ahora bien, todos los detalles arriba especificados se aplican igualmente al cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia leopardo del capítulo 13, lo que demuestra que esos dos símbolos representan el mismo poder. Se admite por todos que el cuerno pequeño representa al papado y aquel que afirme que esta bestia leopardo de Apocalipsis 13 no representa lo mismo, debe, para ser coherente, mostrar que al mismo tiempo que surgió el papado, surgió otro gran poder exactamente como él, ocupando el mismo territorio, llevando el mismo carácter, haciendo la misma obra, continuando el mismo tiempo y corriendo el mismo destino. Y sin embargo, un poder separado y distinto, lo cual sería tan absurdo como imposible. La cabeza que fue herida de muerte era la cabeza papal. Llegamos a esta conclusión por el principio muy obvio de que todo lo que se dice en la profecía sobre el símbolo de cualquier gobierno se aplica a ese gobierno solo mientras está representado por ese símbolo. Ahora bien, Roma está representada aquí por dos símbolos, el dragón y la bestia leopardo, porque ha presentado dos fases, la pagana y la papal. Y todo lo que se dice del dragón se aplica a Roma solo en su forma pagana. Y todo lo que se dice de la bestia leopardo se aplica a Roma solo en su forma profesamente cristiana. Pero Roma era pagana en la época de Juan, que vivía bajo la cabeza sexta o imperial. Esto nos muestra de inmediato que 6 de las cabezas, incluyendo la imperial, pertenecen al dragón. Y si fue alguna de estas cabezas la que fue herida de muerte, entonces fue una de las cabezas del dragón o una de las formas del gobierno que pertenecían a Roma en su forma pagana, y no una de las cabezas de la bestia. Y Juan debería haber dicho, vi una de las cabezas del dragón herida de muerte, pero dice que fue una de las cabezas de la bestia la que fue herida de muerte. En otras palabras, esta herida cayó sobre alguna forma de gobierno que existía en el Imperio Romano después de su cambio del paganismo al cristianismo. Pero después de este cambio no había más que una cabeza y esa era la papal. El símbolo tal como se presenta aquí
tiene solo 7 cabezas que denotan 7 formas de gobierno, no contemporáneas, sino sucesivas. Por supuesto, solo una cabeza gobierna en el momento dado, pero todas se colocan por igual sobre el dragón y la bestia para identificar ambos símbolos como denotando el poder romano. 6 cabezas pertenecen al dragón, es decir, 6 formas de gobierno se desarrollaron y murieron una tras otra, mientras que la religión de Roma era pagana y solo una quedó por desarrollarse después de este cambio al cristianismo, y esa fue la papal, la cual como poder espiritual continúa hasta el final del tiempo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8, y como poder temporal hasta el momento en que quita su dominio justo antes del final. Daniel 7:26. De este modo, se pone fuera de toda controversia que fue nada menos que la cabeza papal la que fue herida de muerte, y su herida mortal fue curada. Esta herida es lo mismo que la ida al cautiverio, Apocalipsis 13:10. Fue infligida cuando el Papa fue hecho prisionero por el general Berthier, francés, y el gobierno papal fue abolido por un tiempo, en 1798. Después de su poder, tanto civil como eclesiástico, el Papa cautivo Pío VI murió en el exilio de Valencia, Francia, el 29 de agosto de 1799. Pero la herida mortal fue sanada cuando el papado fue restablecido, aunque con una disminución de su antiguo poder, por la elección de un nuevo papa, el 14 de marzo de 1800. Esta bestia abre su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. Veamos unas observaciones de Daniel 7:25 de los títulos presuntuosos asumidos por los papas. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Ha hecho esto el papado? Mira alguno de los títulos autoaceptados del Papa. Vicerregente el Hijo de Dios. Nuestro Señor Dios el Papa. Otro Dios en la tierra. Rey del mundo. Rey de reyes y Señor de señores. Dijo el Papa Nicolás al emperador Miguel: el Papa que es llamado Dios por Constantino nunca puede ser atado o liberado por el hombre, porque Dios no puede ser juzgado por el hombre. ¿Hay necesidad de una blasfemia más audaz que esta? Escuchen también las adulaciones que los papas han recibido de sus seguidores sin reprensión. Un prelado veneciano, en la cuarta sesión de Letrán, se dirigió al Papa de la siguiente manera: tú eres nuestro pastor, nuestro médico, en resumen, un segundo Dios en la tierra. Otro obispo lo llamó el león de la tribu de Judá, el Salvador prometido. El señor Antonio Pucci, que en el quinto concilio de Netral dijo al Papa: la visión de tu divina majestad no me aterroriza ni un poco, porque no ignoro que todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, te es dado, que el dicho profético se cumple en ti. Todos los reyes de la tierra le adorarán y las naciones te servirán. Nuevamente, el doctor Clark en el versículo 25 dice: hablará como si fuera Dios. Así lo cita San Jerónimo de Símaco. A nadie se le puede aplicar esto tan bien o tan completamente como a los papas de Roma. Han asumido la infalibilidad que solo pertenece a Dios. Profesan perdonar pecados que solo pertenece a Dios. Profesan abrir y cerrar el cielo que solo pertenece a Dios. Profesan ser más altos que todos los reyes de la tierra que solo pertenece a Dios. Y van más allá de Dios, al pretender liberar a naciones enteras de su juramento de lealtad a sus reyes, cuando tales reyes no los complacen, y van contra Dios cuando dan indulgencias por el pecado. Esta es la peor de todas las blasfemias. Hasta aquí las observaciones dadas en Daniel 7:25. Continuamos la lectura de Apocalipsis 13. Ella blasfema el tabernáculo en el cielo al dirigir la atención de sus súbditos a su propio trono y palacio en lugar de al tabernáculo de Dios.
al desviar su atención de la ciudad de Dios, Jerusalén en lo alto, y al señalar a Roma como la ciudad eterna, y blasfema a los que habitan en el cielo al asumir que ejerce el poder de perdonar los pecados, desviando así las mentes de los hombres de la obra mediadora de Cristo y sus asistentes celestiales en el santuario de arriba. En el versículo 10 se nos remite de nuevo a los acontecimientos de 1798, cuando este poder que durante 1260 años había llevado a los santos de Dios al cautiverio, fue llevado al cautiverio ella misma, como ya se ha notado. En el siguiente audio continuaremos con lo faltante de Apocalipsis 13, del versículo 11 hasta el 17. Libro del Apocalipsis, por Urias Smith. Bendiciones.